Muy bien. ¿Y cuál es nuestro código lingüístico? ¿Cuál es el idioma que hablamos nosotros? La comunidad de hablantes de los peruanos, ¿qué idioma hablamos? ¿Cuál es tu idioma? ¿El español? El español, muy bien. Entonces, nuestra lengua es el español. Ahora, ¿por qué voy a decir que nuestra lengua es, ¿no? Es abstracta? Porque todo el conocimiento que tenemos nosotros está en nuestra mente, ¿sí? Ahora, ¿qué más voy a decir de la lengua? La lengua Academia Española, más conocida como la RAE, ¿cierto? Nosotros, basándonos a esa normativa, aplicamos lo correcto y lo incorrecto de nuestra lengua. Entonces, vamos a decir que el lenguaje tiene dos planos. ¿Cuáles son sus planos? La lengua y el habla, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir también? Que la lengua tiene sus características. Es abstracta, ¿verdad? Es social y es normativa. En cambio, el habla es que es individual. ¿Por qué es individual? Porque cada hablante, ¿está bien? Decide la forma cómo va a expresar su lengua. Abstracta, el habla es concreto. ¿Y por qué voy a decir que el habla es concreto? Profesora, Dime. disculpe, se le volvió a cortar el audio. Pero yo me escucho normal aquí, qué raro, a ver, joven. Nuevamente se cortó el audio. A ver. Ahora me escucha mejor, pero yo me escucho bien, yo estoy acá y me escucho bien. ¿Se cortó nuevamente? ¿Ahora me escuchan nuevamente? Ahora sí, profesora. Escucha bien. Abstracto porque está en mi mente. Y el habla es concreto porque yo puedo escuchar de dónde es ese hablante. Lengua es normativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me basto a un diccionario, que es la RAE, donde está mi idioma y están las reglas de mi idioma. Habla es variable o variante. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de variaciones lingüísticas, ¿verdad? Tenemos ahí el dialecto, el idiolecto y el sociolecto, ¿cierto? Que tenga del idioma para poder expresar su idioma. ¿Cuáles son los niveles de variación del sociolecto? Ahí tenemos la lengua súper estándar llamada culta. Tenemos la lengua estándar llamada coloquial y tenemos la lengua subestándar llamada vulgar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo estas tres variaciones, diferenciarme. Por ejemplo, si yo digo dama, super estándar, culto. Profesora, no se le escucha. El idiolecto es
que el hablante se expresa de acuerdo a su pensamiento, a su religión, a su sexo. Por ejemplo, un niño dice yayita. ¿Un adulto va a decir yayita? No, un adulto va a decir herida. ¿Te das cuenta? Una señorita va a decir, qué genial esa blusa. En cambio, un varón que dice, qué bacán esa camisa, ¿cierto? La forma que hablan de los diferentes sexos, no, de acuerdo a su realidad, va a ser una variante. ¿Te das cuenta ahí? Entonces, hemos aprendido ya porque según Noam Chomsky establece, ¿verdad?, que todos los seres humanos nacemos con ese conocimiento del lenguaje. Chomsky establece de que desde que nacemos emitimos un sonido. Entonces, de esa manera va a procesarse, ¿no?, el conocimiento. Pero ante ello, Saussure, ¿qué dice? Saussure dice, no, Chomsky, estás súper equivocado. El lenguaje no es innato. El lenguaje es aprendido. Profesora, no se le escucha. No se le escucha nada. De acuerdo a los No se conocimientos le que adquirimos escucha. poco a poco. No se Dime. escucha. Profesora, disculpe, no se le escucha. ¿De nuevo se puso interferencia? Sí, profesora. Sí, ¿Ahora se me buen rato escucha? se ha quedado así. ¿Cómo? Ahora sí se le escucha, profesora. ¿Se me escucha ahora? A ver. Ya. Ahora se me escucha. Sí, profesora. ¿Me escucharon? ¿Sí? No, Miss. ¿Hasta qué No, parte me nada. escucharon? ¿Me escucharon la diferencia de lo que la característica de innato y aprendido? No le he No, Miss. entendido porque se corta. Ah, profesora, disculpe, bueno, o sea, dijo que el lenguaje era aprendido, pero eh, No. Hay dos propuestas. Hay dos ah, propuestas. Hay una No le escucho, Miss. sí, no se escucha, profe. ¿Quién hasta está el día hablando? de No le hoy. escucho. Creo que cuando la misa habla, nos escucha a nosotros y cuando se le entrecorta tampoco no nos escucha. Yo sí lo estoy escuchando a ustedes perfectamente. Ah, profesora, no se escucha su voz, se entrecorta. Eso De la es lo que... explicación que estaba dando no se le escuchó nada. Sí, no escucho nada. Sí, A o ver. sea, dijo que, o sea, me estaba aclarando qué era lo que había dicho y dijo que habían dos Ya, propuestas, pero creo así que es. cuando iba a decir las dos propuestas ahí se como que dejó de oírse. No. Yo dejé de hablar porque estabas hablando tú. Por ende que Ah, yo dejé de hablar para escucharte. ok. Ok, a ver. Profesora, pero la clase se escucha por partes. Es en esto. Que se dice, Noam Chomsky dice
que el lenguaje es innato. En cambio, Ferdinand de Saussure dice que el lenguaje es aprendido. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ambos? Fácil. Voy a decir que el lenguaje es innato cuando mencionan de que nosotros nacemos con eso. Chomsky establece y dice, el ser humano desde que nace emite un sonido. Usted cuando nació emitió un sonido, ¿verdad? Ña, ña, ña. Eso dice Chomsky, de que desde que nace el ser humano ya emite sonidos y por ende desarrolla el lenguaje. En cambio, Saussure dice, no, estás equivocado. El Su audio. Se volvió a cortar, profesora. Ya no le escucho aprende nada. nuevas palabras de acuerdo a su experiencia. Pero, dime, hija. Evita, dígame. Dime. Te escucho. Se volvió a cortar, profesora. No terminó la oración que estaba diciendo. Ya. Te decía de que Saussure dice que el lenguaje es aprendido. ¿Y por qué el lenguaje es aprendido? Porque nosotros, los seres humanos, aprendemos basándonos Profesora, no se le escucha. Profesora, emite sonido ña, 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 ¿verdad? El sonido que emitimos al momento de nosotros compartir nuestro idioma. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me escuchas ahí? Sí. profesora, no se le escuchó del lenguaje aprendido. El lenguaje aprendido ahí sí no se le escuchó. Lo de innato sí. O sea que el primer sonido que hacemos es ña, 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 sí. Eso sí. Por ejemplo. Ya. A ver, bien, me dices que el aprendizaje el ser humano, repito, es aprendido porque Saussure dice que el ser humano, basado a su experiencia, ¿está bien? Va a aprender nuevas palabras. Eso es lo que dice Saussure, que el ser humano, cada vez que va conociendo nuevas palabras según su experiencia lingüística, usted, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, hasta que llegó acabó el colegio, ¿no? Y va a la universidad y sigue aprendiendo nuevas palabras, ¿verdad? O usted ya desde de la nada, de pequeñito, ya sabía que era jugar, bailar, caminar. ¿Usted sabía eso? ¿O usted lo aprendió en el transcurso de su experiencia? ¿Qué dice usted? Lo aprendí en el transcurso de la experiencia. ¿Qué me dirías? ¿El lenguaje es aprendido porque lo aprendes basado a la experiencia de tus conocimientos o es innato porque naces con esos sonidos desde el primer día que estás en la vida? ¿Tú qué dirías? ¿Estás de acuerdo con Chomsky o con Saussure? ¿Qué me dirías tú? Saussure. Con Saussure, ¿verdad? profesora. Pero, Saussure. Saussure. excelente, Sure, con me, Saussure. sure. Bien, pero ¿qué hizo Chomsky? Chomsky le demostró a Saussure, Saussure le demostró a Chomsky de que lo que estaba haciendo era errado. ¿Y qué hizo? Encerró a una niña con unos lobos. Esta niña estuvo 11 años encerrada con estos lobos. ¿Tú qué crees? Esa niña. Profesora, se te fue el audio. ¿Qué pasó con la niña lobo? No lo entendí.
esa niña que estuvo encerrada con los lobos 11 años, ¿tú qué crees? ¿Emitía sonido o, eh, o ya decía palabras articuladas? ¿Tú qué crees? ¿Qué es? ¿Sonidos? Sonidos, muy bien. Claro, porque los lobos no hablan. Entonces, es ahí donde Saussure le demuestra a Chomsky. ¿Y qué dice Chomsky? No, Saussure, lo que pasa es que hay hablantes que tienen problemas del lenguaje. Y es ahí donde aparece toda la problemática del lenguaje y de los famosos códigos no lingüísticos. ¿Te das cuenta? Mira cómo todo esto es un cambio. ¿Quién dice que el lenguaje es aprendido? Saussure. Cualquiera de los dos son características del lenguaje. Ahora, vamos a ver aquí. Otra característica del lenguaje es que es racional. ¿Y por qué es racional? Porque el ser humano para hablar tiene que pensar. No, tú no vas a decir una palabra de la nada, no. Tú piensas, tú codificas, tú organizas en tu mente y luego lo dices. Ay, Miss, yo dije algo sin querer, quería. Profesora, se le fue el audio. No le escucho. Dicho, pero lo has pensado. Falta que lo digas, nada más, ¿verdad? Entonces, ¿razonas? Sí. El ser humano razona. ¿Razona para qué? Para expresar un mensaje. Por eso se dice que es racional, porque el ser humano razona antes de expresar un mensaje. Otra característica del lenguaje es que es universal. ¿Y por qué es universal? Porque todo el mundo utiliza una lengua, un idioma. Todos los países hablan ninguno. Profesora, se cortó. Profesora, su audio. Repita, no le entendí. Otra característica del lenguaje es que es doblemente articulado. Y usted me dirá, ¿por qué es doblemente articulado? Porque todos aprendemos el lenguaje de dos formas, mediante morfemas y mediante fonemas. ¿Por qué morfemas? Porque a usted le van a decir, ¿no? Deletrea, y va a decir, paleta, van separando. Y luego te van a decir, ¿no? ¿Cómo suena? Fonemas, paleta. Profesora, se cortó. No, sí, chicos, no te preocupes que estoy viendo aquí en el vector cuando les entrecorta y repito lo mismo, no te preocupes, acá estoy viendo el vector. ¿Listo? ¿Por qué el lenguaje es doblemente articulado? Porque se da de dos formas, por morfemas y por fonemas, ¿ok? Ahora, ya sé que el lenguaje es innato, ya sé que el lenguaje es aprendido, ya sé que el lenguaje es racional, ya sé que el lenguaje es universal y ya sé que el lenguaje es doblemente articulado. Hasta aquí, jóvenes, las características principales. Perdón, el lenguaje ya te las he dicho. Vamos a agregarle más. Voy a decir también que el lenguaje
De nuevo repito, antes se decía flama, ahora se dice llama. Antes se decía agua, ahora se dice agua. Antes se decía amichis, ahora se dice amigo. Antes se decía Ila, ahora se dice ella. ¿Te das cuenta? Va cambiando, porque es mutable. Y también es inmutable. ¿Por qué? Porque hay palabras hay términos que no van a cambiar aunque pasen los años. Yo te pregunto, Profesora, repito, el celular siempre se va a llamar celular, mesa siempre se va a llamar mesa, a eso se le llama inmutable. Y de esa manera tenemos las características del lenguaje. Y por último, vamos a pasar a lo que respecta las funciones, ¿está bien? Las funciones del lenguaje. Cuando yo hablo de las funciones del lenguaje, ¿está bien? Profesor, disculpe, ¿ha cambiado de diapositiva de características? Porque es que hay este solamente innato, Ahora, racional y vamos universal. a poner el escriturito. ¿Visualizan? Quiero ver. Sí, sí, profesora, ahí están las Ya. funciones. Ok, perfecto. Mira, vamos ahora a trabajar las funciones, pero antes de continuar con las funciones, ¿bien? Quiero que me digas algo. Quiero saber si tienes dudas de lo que te he explicado. Te he explicado planos, te he explicado a características y concepto. Esos tres, ¿tienes alguna duda? Con Nuevamente hago la misma pregunta. ¿Tienes dudas hasta ahí? ¿Ninguna duda? ¿Todo te quedó claro? Para continuar con las funciones. Dime, campeones, vamos, vamos chicos, ustedes pueden. ¿Alguna duda? Magnolia, ¿alguna duda? ¿Una? Todo claro, Miss. Todo claro, perfecto. Ahora, mira, cuando yo hablo de funciones del lenguaje, voy a tener en cuenta que existen 6 funciones. Pero estas 6 funciones del lenguaje se van a subdividir. Repito, las funciones básicas es propuesta por Karl Burler. ¿Quién es este señor? Karl Burler dice que el ser humano se expresa y requiere de estas 3 funciones, que yo le llamo REA. ¿Por qué REA? R de representativa, E de expresiva y A de apelativa. Ahora, a la función representativa también se le va a llamar función referencial o también llamada función informativa. Y por
repito, expresa algo objetivo, expresa algo real, ¿ok? Entonces, un ejemplo, Lima es la capital del Perú. Esa oración, esa expresión, ¿es representativa? Sí, Miss, porque es algo real. Nadie lo puede contradecir, ¿cierto? Ahora, si yo digo, yo puedo decir, Dina Boluarte es la presidenta del Perú. Nacional Federico Villarreal tiene 18 facultades. ¿Es algo real? Sí, es algo real. La Universidad Nacional Federico Villarreal queda en Lima. ¿Es algo real? Sí. A eso le voy a llamar función representativa. Otro ejemplo, yo voy a decir, Miguel Grau es un héroe peruano. Te pregunto, ¿es algo representativo? Sí. ¿Por qué? Porque informa algo real. ¿Te das cuenta? A eso me... Profesora, se le fue la luz. Repito nuevamente, en cambio, la función expresiva es aquella que expresa una emoción, influye mis sentimientos, influye la forma subjetiva del mensaje. Si yo digo, Messi es el mejor jugador del mundo. Esa es función expresiva. ¿Por qué? Porque influyen mis emociones, ¿verdad? Mis emociones van a establecer de que para mí Messi si yo digo, el Perú es un país hermoso, es algo expresivo. Pues como yo soy peruana, para mí el Perú es hermoso, pero tal vez para un chileno su país es hermoso y no el mío, o un colombiano o un boliviano. Entonces, lo que yo te he dicho es función expresiva, llamada también función emotiva. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, de esa manera se va a manejar la función expresiva o emotiva. Yo te pregunto, si yo digo, repito, Paolo Guerrero perteneció a la selección peruana. ¿Qué función está cumpliendo ahí? ¿Emotiva o representativa? ¿Qué me dirías? Representativa. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué representativa? Porque habla sobre la realidad. Claro, porque es real, ¿verdad? En cambio, si yo digo, Paolo Guerrero fue el mejor jugador del Perú, ¿ese qué sería? Expresiva. Expresiva o emotiva, sí.
Repito, ¿por qué función apelativa o conativa? Esta función va a expresar un orden o un ruego, ¿ok? Una orden o un ruego. Yo puedo decir, Camila, haz tu tarea. Le estoy mandando una orden, ¿verdad? O le puedo decir, Javier, por favor, préstame tu libro de CEPRED. ¿Me entiendes? Javier, por favor, préstame tu libro de CEPRED. ¿Te das cuenta? Entonces, voy a ver que en ambas oraciones expreso una orden o un ruego. Y si expresa una orden o un ruego, estoy hablando de función apelativa. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Si yo digo, Lalo, cómprame esa manzana, ¿qué función está cumpliendo el mensaje que te he dado ahorita? ¿Qué me dirías? Lalo. Apelativo. Apelativo. O conativa, ¿verdad? Muy bien, ¿cierto? Porque es una orden. Pero si yo digo, mami, por favor, prepárame mi cena, ¿qué función está cumpliendo esa? Apelativa. Excelente, muy bien. Pero si yo digo, si yo digo, los bonos de pensión 65 son para las personas más pobres. ¿Qué función está cumpliendo ello? Los Representativa. bonos. Muy bien. Representativa. Excelente. Entonces, ya sabemos manejar las tres funciones básicas, ¿cierto? Representativa, expresiva y apelativa. Ahora avanzaremos con las subsiguientes funciones, las famosas funciones complementarias. Estas funciones complementarias se dividen también en tres: función fática, función poética y función mentalingüística. Voy a decir que es fática cuando voy a corroborar que mi mensaje haya llegado correctamente. Por ejemplo, si yo digo, hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? 1, 2, 3, probando. Javier, ¿me escuchas? Esos tres ejemplos que te he dado son funciones fáticas, llamadas también fática o de contacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son aquellas funciones que tratan de corroborar que el mensaje llegue a mi receptor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, hola María, ¿me escuchas? ¿Qué función es esa? Hola María. Repito, hola María, ¿me escuchas? ¿Qué tipo de función se está presentando en ese mensaje? Fática. Fática, muy bien, excelente. ¿Por qué fática? Porque el emisor quiere corroborar que mi mensaje llegue. Ok, ahora pasamos a la función poética. Te va a decir... Solo disculpe, hola María, ¿qué era? Disculpe. No, la oración era, hola María, ¿me escuchas? Esa era la oración. Eso es función fática. ¿Por qué? Porque el mensaje está tratando de transmitir que si te está llegando el mensaje, estás escuchando. Y hola María, ¿sí solo sería representativa o...?
No, profe, Ahora, tranquilo, no se tranquilo, le escuchó. estoy viendo aquí en la pantallita cuando hay un suspenso y espero para que nuevamente continuar, no te preocupes. ¿Listo? Dime tu pregunta, mi tía. Bueno, es que la frase Hola María sería Escucha. representativa o... No, 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 no. La oración completa es así. Hola María, ¿me escucha? Sí, 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 entiendo, profesor, pero o sea, me refiero a la frase así, sin me escuchas, así, sin eso. Ah, ya, un saludo. Ah, sí. Ah, profesora, es que no se le escucha si está hablando. Si tú dices, María está jugando en el parque, eso sería representativa. Repito, María está jugando en el parque. Estás informando algo real. Eso es representativa. ¿Me entienden la idea ahí? Sí, sí, sí. Ah, ya. Y hola María, ¿qué sería? No, si tú dices buenos días, hola, eso, bueno, entraría como referencial al momento de expresar, pero tienes que definir, como tu mensaje ahorita es indefinido. Buenos días, hola, es una simple interjección. No entraría dentro de la función. Ok, profesora, entiendo, o sea, no entraría ahí a eso de las funciones y así. Muchas gracias, profesora. Si tú dices, repito, si tú dices buenos días, eso no está cumpliendo ni una función. Tienes que aclarar, detallar tu mensaje para que sea una función. ¿Me lo debes entender? Ejemplo, tú tienes que informar, María está preparando el desayuno. Ah, ya, el mensaje está completo. Es representativo. Pero tú dices, hola María, es incierto, no cumple una función. ¿Me tienes la idea ahí? ¿Sí? Sí, sí, profesora, entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Ahora, luego de que te enseñé la fática, pasamos a la poética. Se le fue el audio, Miss. Repito nuevamente, adornar el mensaje. Si yo digo, tus ojos son hermosos como el lucero, sin ti yo no puedo vivir, mi vida tiene sentido cuando tú estás en mí. ¡Wow! Tu piel es suave como el pétalo de una rosa. Todo eso conlleva función poética. Tu mensaje está adornado. Tu mensaje es algo literario. ¿Te das cuenta? Yo digo, tus labios carnosos quedaron. Repito, entonces usted me dirá, si yo veo cualquier tipo de verso, así es, dentro de la premisa o del mensaje, es función poética. Ejemplo, yo digo, tus labios son dulces como la miel. ¿Qué función cumple ese mensaje que te da ahorita? Tus labios son dulces como la miel. ¿Qué es eso? ¿Qué función cumple? Poética. Excelente, muy bien, chicas. Poética. Pero si yo digo, tus labios están rojos porque has usado un maquillaje de mala calidad. ¿Qué es eso? Representativa.
Repito, tus labios están rojos porque has usado un maquillaje de mala calidad. ¿Qué función cumple ahí, jóvenes? Representativa. Excelente, muy bien, Dayana, representativa. ¿Por qué? Porque es algo real, estoy informando algo. Pero si yo digo, tus labios son dulces como la miel y permiten mi respiración. ¿Qué es eso? ¿Qué función cumple eso? Poética. Poética. ¿Ya? Ok. Repito, función metalingüística o de glosa. ¿Y cómo se da esta función? Muy fácil. Es aquella función, jóvenes, que solamente se centra en la definición, ¿está bien? En la definición de los conceptos de la lingüística. ¿Cómo es eso, Miss? Por ejemplo, si los docentes dicen, el verbo, no, jugar es un verbo en primera conjugación. Eso es función metalingüística. Yo te digo, repito, si yo te digo, en la palabra cuadrado existe un dictongo. ¿Qué función completa? Función metalingüística. Si yo te digo, la palabra corazón es una palabra aguda. ¿Qué función cumple esta oración? Función metalingüística. ¿Entendió la idea de la metalingüística? Solamente va a mencionar todo lo relacionado a las definiciones de la lingüística. ¿Entendió? Te doy un ejemplo, otro más. Yo te digo, hermoso es un adjetivo. ¿Qué función está cumpliendo? ¿Qué me dirías? Metalingüística. Metalingüística. ¿Te das cuenta? Todo lo relacionado a la lingüística. Sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre. Todo lo relacionado a la metalingüística. Y usted me dirá, Miss Atina, usted me acaba de enseñar que existen dos tipos de funciones. Así es. Usted me ha dicho que las funciones básicas las propuso Karl Burler y las complementó. Profesora, su audio. Bien, como te iba diciendo, entonces, estas dos funciones, ¿no? Función complementarias la propone Roman Jacobson. Profesora, dejó de Función- presentar. A ver, a ver. ¿Listas? ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. ¿Se ve PPT? ¿Me confirmas?
Sí se ve, profesora. ¿Se ve PPT? Sí se ve, Miss. Ya, bien. Entonces, vamos a aquí. Ahora, vamos a aquí a poder como estoy explicando. Entonces, estas dos funciones van a ser diferenciadas, de hecho que sí se complementan, las básicas y las complementarias. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes pertenecen a la función básica? ¿Cuáles son? Representativa, expresiva y apelativa. Siguiente ejercicio y te digo. Andrés Avelino Cáceres es un héroe nacional. ¿Qué tipo de función cumple ese mensaje? Representativa. Y si yo te digo, el equipo de Alianza Lima es el mejor del Perú, ¿qué tipo de función se cumple ese mensaje? Expresiva. Expresiva. ¿Qué me dirías? Expresiva. Expresiva. Muy bien. Muy bien, expresiva o emotiva, ¿verdad? Que son lo mismo, son sinónimos. Excelente. Y si yo te digo, Javier, limpia tu cuarto porque si no lo haces, no irás a la fiesta. ¿Qué tipo de función cumple esa? Apelativa. Apelativo. Bien, apelativa. Uno, dos, tres, probando. Señores y señoras, ¿qué tipo de función he dicho ahorita? ¿Qué me dirías? Fática. Excelente. Y si yo digo, tus ojos verdes son como la esmeralda de la selva peruana. ¿Qué tipo de función me dices? Poética. Bien. Y si yo digo, bailar es un verbo. Metalingüística. Metalingüística. Bailar es un verbo. ¿Qué me dirías? De glosa. Metalingüística. Metalingüística o de glosa. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí. Ahora vamos a... Vamos a ver ahora... ¿sí? Profesora,
Bien. ¿Visualizas el esquema de elementos con funciones de Jacobson? ¿Lo confirmas? Sí se visualiza, profesora. ¿Se visualiza? Sí, ¿Sí? profesora. Sí se ve. El esquema que dice elementos y debajo están las funciones. Eso se visualiza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me confirmas? Yo estoy viendo mi pantalla, pero no sé si ustedes lo pueden ver. No, profesora, se ve el esquema de comunicación de Roman Jacobson. Jacobson, claro. Ajá. Dice que los elementos de la comunicación se relacionan con las funciones de la comunicación. Y él establece algo. Él dice que el elemento, quiere decir el emisor, el hablante, se relaciona con la función emotiva. ¿Estamos de acuerdo? El receptor se relaciona con la función apelativa o conativa. El contexto se relaciona con la función representativa. El mensaje Profesora, su audio. ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona la función expresiva? Tú dices con el emisor, porque expresa una emoción, un mensaje. ¿Quién obedece? El receptor, función apelativa o conativa. ¿Quién se relaciona con la función poética? El mensaje. ¿Quién se relaciona con la función fático de contacto? El canal, porque es el medio por el cual se transmite el mensaje. ¿Quién se relaciona con el código? La función metalingüística. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Según Roman Jacobson establece de que cada elemento se relaciona ¿tienen un grupal o algo para mandarles yo el PPT de hoy? Tengo varios PPTs. Sí, profesora, hay un grupo. ¿Quién tiene el dominio? ¿Quién es la delegada? A ver. Para poder mandarte y así le comparto a todos los compañeros. Ahí me escribes un mensaje interno para poder enviarte Andrea, profesora. a Andrea. A ver. Andreita, un favor, escríbeme un mensaje ahorita interno para darte mi número y así pueda compartirte Miss, están diciendo que lo podría mandar por el chat, porque ya lo tenemos habilitado. esto. Todo lo que está aquí, te he explicado todo con detalles. ¿Está bien? O sea, todo lo que está aquí te explico con detalles, hay ejemplos, te va a ayudar bastante. ¿Bien? Entonces, Andreita, me escribes para poder ya mandarte el material. ¿Está bien? Bien, chicos, ustedes tienen su... ¿Me lo pueden mandar por el chat? Claro, me tienes que dar tu número, campeona. O dame tu número, si no. Profesora, ¿podría también enviar de la semana pasada? Es que como recién comencé esa semana y la semana pasada no pude estar en la clase, si podría enviarlo. Ya, claro. Andreita, mejor dame tu número tú para continuar ya la clase y hacer la separata. ¿Tienes separata? ¿Me escuchan?
Tienen su separata ustedes, sí, ¿verdad? Para poder resolver ya el boletín, ¿ya? Andrea, dime tu número, por favor. ¿Me se quito en interno? No me se quito. Miss, no Andrea. le puedo escribir porque me sale que está escrito, que está como invitado. Ah, bueno. Dame tu número, campeón, Andrei. Ya, mi número es 991 Ya, 33 ya. 63 63, ya. 11. Ya. ¿Tu apellido, Andreita? Soy Andrea Cabrejos. Ya, Andrea, listo. Yo te voy a escribir. Mi nombre es Tatiana Quintanilla, yo te voy a escribir, ¿ya, Andrea? Y te voy a Ya está mandar el bien, material de Miss. ahora, ¿listo? Sí, está bien. Bien, chicos.
Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Sí, se le escucha. Miss. Ya, me botaron y de nuevo he ingresado. Ok. Bien, chicos, ¿visualizan la fichita? Sí, Miss. Perfecto. Y te estoy escribiéndole ahorita a Andreita para mandar el material para que lo tengan inmediatamente. ¿Listo? Andrea, a ver. Ya está bien, Miss. Te dije, hola, Andrea. Hay una foto ahí. Sí, sí, ya me 748, llegó. Andreita. Ahí yo te mando el material de Andreita para que me hagas tus amiguitos, tus compañeritos. Bien. Ok, chicos. Damos inicio entonces al material. Bien. Dice, 1. Establezca verdad o falsedad sobre el lenguaje humano y marque la alternativa adecuada. A ver, vamos a trabajarlo. ¿Se presenta en todos los seres vivos el lenguaje, verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. ¿verdad? Falso. No, solamente los seres humanos nomás podemos usar el lenguaje. ¿Por qué? Porque es una facultad netamente humana. Bien, seguimos. Dice, es universal porque lo posee toda la especie humana. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Verdadero. ¿verdad? Es una característica a mí, todo el ser humano posee. Muy bien. La doble articulación, según Martinet, presenta morfema y fonema. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, verdad, verdad. ¿Cierto? Ok. Ahora dice, es de carácter genético, según Noam Chomsky. ¿Qué dices? ¿Te acuerdas? Verdadero. Sí, verdadero. ¿Verdad? Genético, ¿verdad? Porque es innato. Noam Chomsky dijo, es innato. ¿Cuál sería tu prueba entonces? A de amistad, lo que ella te pidió, amistad. Muy bien, chicos, marcamos A. 2. El enunciado, uy, marcamos ya. Ya. 2. El enunciado lo posee toda la especie humana, sin importar los rasgos significativos de cada uno. ¿A qué característica del lenguaje nos referimos? Si todos lo poseen, ¿cuál característica sería? Todos hablan, todos expresan. ¿Cuál sería ahí? Universal. Muy bien, campeona. Universal. Ya estamos, la postre cachimba, ya estamos ya. Bien. Siguiente, 3. En relación con la lengua, ¿ya? Marque. Uy, ¿qué pasó acá? Dios, ya bueno. En relación con la lengua, es la DEA, no sé, la de chiripiorca también. ¿No? Ay, no. Ya bueno, sigamos. En relación con la lengua, marca la afirmación correcta, dice. ¿Constituye un acto concreto? ¿La lengua es concreta? No, es abstracta. ¿Es una realización efímera en el tiempo? ¿Es efímera? No. ¿Es práctica? ¿La lengua es práctica? ¿Qué es práctica? ¿La lengua o el habla? ¿Qué es práctica? El habla. El habla. Sí. La D. Eso sí, muy bien. ¿Es un sistema de signos verbales? Sí, excelente. Es la D. La D. Excelente. Seguimos. 4. Dice, en la estructura del lenguaje, el habla es un componente. ¿Qué sería? ¿Cuál es tu clave ahí? ¿Es abstracto? Concreto. No. Muy Concreto. bien. Ok, social no, teórico no. Concreto, excelente, concreto. Seguimos. A ver. 5. Según André Martinet, en la primera articulación del lenguaje, ¿qué encontramos? ¿Te acuerdas? Si hablamos Unidades. de los famosos morfemas, vamos a ver que los morfemas tienen ¿qué cosa? Unidades significativas. Y en la segunda, en los fonemas, ¿qué encontramos? Solo sonidos. Significado. Unidades que carecen de significado. Claro, muy bien, excelente. D. Dinero, excelente. Seguimos, arriba, vamos a la 6. Marca la afirmación incorrecta, quiere decir que está mal.
Respecto a la función del lenguaje, vamos a ver. ¿Un enunciado puede presentar más de una función? Sí. ¿Correcto o incorrecto es? Es correcto, ¿verdad? Sí, puede ser más de una función, de hecho. ¿La intención del hablante determina el predominio de una función? Claro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te dije? Una cosa es que yo diga que quiere expresar una emoción, otra cosa es que yo afirme, otra cosa es que yo dude, otra cosa es que yo quiera halagar. Son funciones diferenciadas. 3. En los contextos científicos predomina la función representativa, ¿qué dirías? ¿Sí o no? Sí, ¿no? En los científicos, algo real. La D. La función conativa puede expresarse en un ruego. ¿Qué dices? ¿Verdad? ¿Cuál será? Conativa es llamada también ¿qué? ¿Función qué? Conativa es llamada también Apelativa. Muy bien. ¿En un diccionario predomina la función emotiva? ¿En el diccionario? No. No, Falso. falso. Esa es la clave. Excelente. Muy bien. Ok. Seguimos. 7. A ver aquí. Dice, dadas las siguientes oraciones, desgraciadamente el coronavirus sigue en nuestra patria. ¿Qué tipo de función cumple eso? ¿Es expresiva o no es expresiva? ¿Qué dices? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Seguimos. ¿Qué es el COVID, profesor? ¿Eso es expresiva? No. No, es una pregunta. No es expresiva. El coronavirus se replica solo en células, dice, ¿no? ¿El coronavirus se replica solo en células vivas? ¿Qué dice? No. No, muy bien. Me parece excelente la adquisición de las vacunas contra la COVID. ¿Qué es eso? ¿Es expresivo o no es expresivo? Sí. Sí, ¿verdad? Me parece perfecto. Excelente. Muy bien, clave E, 7 la E. Seguimos. Vamos con la 8. Dadas las siguientes oraciones. Abuelo, Tatiana viajó ayer a tarde. Dime, ¿es apelativa? ¿Qué tipo de función sería esa? Representativa. Muy bien, esa no es, ¿verdad? Siguiente. Abuelo, ¿visitaste la laguna de Paca? ¿Qué sería? ¿Visitaste la laguna de Paca? ¿Ella sería apelativa? ¿Esa sería fática? ¿Cuál? Fática. No es como que interrogante, no. La 3. Abuelo, yo deseo visitar Tarma. ¿Eso qué sería? ¿Una qué? Apelativo. Apelativa, muy bien. Apelativa. Y la otra que dice, abuelo, visítame pronto, por favor. Eso también ¿Qué sería? Apelativa también. Clave C, de Apelativa. corazón, ¿cierto? Muy bien. Seguimos, la 9. Uy. La 9 dice, Profesora, dime, campeona. ¿me escuchan? Sí, lo escucho, claro. Ay, porque estaba diciendo y parece que el micrófono no estaba activado. No. Ya. Ya que quería agrandar un poco la separata. Hasta que se mueve, ya, listo. Hasta que se mueve demasiado. Bien, dice, la 9. En una entrevista radial, un poblador aguaruna, con la ayuda de un intérprete, manifestó en su propia lengua lo siguiente: valoremos nuestras lenguas nativas. De lo anteriormente expresado, se puede deducir, ¿qué se puede deducir? La función del lenguaje predomina en la representativa.
Esto se puede deducir. El emisor y los receptores hablan lenguas distintas. Eso sí puede ser, ¿verdad? Porque tiene un traductor, ¿cierto? ¿Todos los receptores hablan aguarún y castellano? No. ¿El emisor utiliza más de 2 sistemas lingüísticos? No, porque requiere de un traductor. ¿El elemento de la comunicación que destaca es el código? ¿Cuál sería lo relevante, lo que yo puedo deducir? ¿Cuál sería tu plan? La B, profesora. Muy bien, la A B. ver. El emisor y los receptores hablan lenguas distintas. Excelente. Seguimos, a ver. Me permite. Ya, a ver. La 10. En la oración, mantén la calma ante el sismo. ¿Qué elemento destaca ahí? ¿Se acuerdan los elementos que se relacionaban con las funciones? Mantén la calma ante el sismo. ¿Cómo se llamaba esa función, ese elemento que se relacionaba con la apelativa? ¿Se acuerda? Receptor. Receptor. Excelente, receptor B. Muy bien, chicos. Seguimos. Un migrante venezolano se dirigió a una comerciante peruana que le vendiera un cambur. Pero ella, sorprendida, expresó, el plátano. Las expresiones resaltadas se aprecia una variante dialectal. ¿De qué tipo, chicos? Si una cosa es cambur, otra cosa es plátano. ¿Qué tipo de variante hay? Es como decir, en México se dice aguacate y en Perú palta. ¿Qué tipo de variante dialectal hay? Si hablo del significado, ¿cómo se le llamaría? Bueno, parte del significado, ¿no? Las variables. Lexical, ¿ok? Esas variantes en la cual de un país a otro cambian, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, piña, y acá en Perú, puñete. ¿Te das cuenta de las variantes? ¿Sí? Son variantes que se dan, ¿ok? Bien. Lexical sería ahí. ¿Listo? Seguimos. 12. En Cajamarca se denomina casera a la mujer vinculada sentimentalmente con un varón, es decir, su amante. Mientras en Lima significa clienta. La expresión resaltada se aprecia una variante dialectal. ¿De qué tipo, chicos? Y allá casera significa amante y acá en Lima significa clienta. ¿De qué tipo sería eso? Ya el cambio de significado. Semántico. Semántico, muy bien, excelente. 13. En el enunciado del José su casa, bien grande, ¿qué podemos afirmar? Que presenta dialecto estándar del castellano. ¿Así hablamos todos? No. ¿Es una variante diastráctica regional? No. Grande. ¿Es un ejemplo de dialecto tipo fonético? No, porque no hay cambio de escritura ahí. Muy bien. ¿Es un ejemplo de dialecto amazónico del castellano? Excelente. Bien. Muy bien, chicos. Perfecto. La 14. Vosotros ponemos de pie. Vosotros, poneros de pie. Es una expresión usual en España, cuyo equivalente en el Perú es ustedes, pónganse de pie. ¿Cuál es la afirmación que corresponde al contenido del texto? ¿Qué me dirías? ¿Son diferentes niveles sociales? No, no tienen influyen los niveles sociales ahí. ¿Son idiomas con distinto origen? Tampoco, ¿verdad? ¿Cada país tiene su propia gramática? No, porque nosotros derivamos del español. ¿Se trata de dos dialectos del español? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando cuando aprendes tú los pronombres y dices vos, sos? Es como decir tú, ¿verdad? ¿Sí? ¿Has escuchado que hay en argentino? ¿Y vos? ¿Y en Perú qué dicen? ¿Y tú? ¿Cierto? Hay expresiones que pertenecen al idioma, sí, pero hay variantes nada más, ¿verdad? La clave sería la D. Porque la E dice, en España está la mejor que en Perú. No, no, eso no. La D. Seguimos. 15. En el enunciado, chato, mi cocho es bien mosca. Podemos decir que, ¿te acuerdas los niveles que te hablé? Habían 3 niveles, ¿verdad?
Superestándar, que es culto, estándar o coloquial, subestándar, ¿verdad? Subestándar o vulgar, ¿sí? Ok, si yo te di un ejemplo y te dije, ¿no? Superestándar culto, dama. Coloquial, ¿qué dije? Señorita. Y subestándar, germa, ¿te acuerdas? Ya de bajo nivel. Yo te pregunto, chato, mi cocho es bien mosca. ¿Es de nivel subestándar? ¿Qué dirías? ¿Sí o no? ¿Qué dirías? Sí, Sí. Entonces, ¿verdad o será? La primera. La primera ¿verdad? sería, ¿verdad o será? Verdad. La expresión es informal. No respeta las normas que la regulan. ¿Verdad o falsedad? ¿Qué dirías? Verdad. Verdad. Muy bien. Se usa en cualquier circunstancia. Yo puedo decir chato, cocho en cualquier momento. O sea, si tú te vas a expresar con el decano, vas a decir, ¿cómo le puedes decir? Viejo, ¿qué se dice? Mi caña está afuera. ¿Así lo vas a decir? No puedes hablar así ante un decano, no hay forma. ¿De qué forma hablarías delante de un decano? ¿Qué nivel usarías delante de un decano? ¿Qué me dirías? ¿Usarías el culto, el coloquial o el vulgar? ¿Qué nivel usarías delante de un decano? Decano quiere decir la autoridad máxima dentro de la universidad. Culto. O delante de un profesor. ¿Qué nivel usarías delante de un maestro? Superestándar. Superestándar, claro, ¿verdad? Tal vez el nivel subestándar, algunos de ustedes lo utilicen en su medio de amical, ¿no? Pero no es loable, ¿cierto? ¿Cuál es tu clave ahí? Bichota, B, ¿cierto? B. Seguimos. Vamos a ver ahí. Vamos con la 17. A ver. La 17 dice, en el siguiente enunciado, Juan Carlos es un estudiante aymara y Wilmer es un joven bora. Ambos hablan su lengua materna y también el castellano. Dime, en este caso estamos frente a las lenguas respectivas. Si es que Juan Carlos es un estudiante aymara, ¿qué va a hablar? ¿Qué me dirías? Si es aymara, ¿qué lengua sería? Andina. Wilmer, si es bora, ¿qué lengua hablaría? Amazónica. Amazónica. Y el castellano, ¿qué viene a ser? ¿Una lengua que amerindia o no amerindia? No amerindia. ¿Por qué? La lengua amerindia, ¿quiénes son? Las lenguas nativas de nuestro país. Ahí está el quechua, el aymara, ¿cierto? Y la lengua no amerindia son las lenguas extranjeras, ¿verdad? Ok. Seguimos. Le faltó la 16, ¿no? La 16. Profesora, disculpe, Dime. es que tengo una duda. Dime tu En duda. cuanto a los niveles del dialecto, o sea, Sociolecto. disculpe. Son niveles del sociolecto, campeón. Del sociolecto. ¿El nivel subestándar sería también conocido como nivel vulgar o...? Sí. Subestándar. Está bien. Estándar es lengua vulgar. Y super estándar es lengua culta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, profesora, entiendo. Y los tipos de variaciones dialectales, o sea, ¿cuántas son? Disculpe. Ya. A ver, te explico. Cuando hablamos de variaciones, hay 3. ¿Está bien? Hay el dialecto, hay el idiolecto y el sociolecto. Esas son variaciones lingüísticas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te preguntan a ti niveles de la lengua, son las 3 niveles de lengua. Superestándar, estándar y subestándar.
ellas pertenecen al socio lecto. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, sí, sí, profesora, entiendo. Ok, bien chicos. Ah, Hacemos la 16. Es que mi profesora dijo que también, o sea, eso, por ejemplo, variación dialectal, semántica, ¿cuál otros tipos hay? ¿Así? ¿Variación qué? Variación dialectal semántica, así como esa, ¿qué otros tipos hay o solamente hay esa variación dialectal semántica? No, no, no. Es variación dialectal. Dialectal quiere decir la regional. Es que ahí, por ejemplo, dice se aprecia una variante dialectal de tipo ahí, o sea, no, o sea, esos los tipos, ¿cuáles serían semántica y qué otras? Disculpe. A ver, me estás preguntando si es que hay diferencias en la dialectal. Claro, hay lexical, hay semántica, hay de tipo fonética. Se van a diferenciar de acuerdo a la estructura y la terminología de la palabra. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser lexical? Cuando cambia el término, ¿no? Como te dije. Ejemplo, el aguacate es una palta, ¿cierto? El aguacate, la palabra aguacate allá en México es, hace referencia a la palta, al fruto. Aquí en Perú le decimos palta. ¿Por qué lexical? Porque la palabra, la escritura cambia. ¿Cuándo es semántica? Cuando te había dicho, ¿no? Semántica es cuando el significado cambia. Por ejemplo, allá en el norte, en la parte de Cajamarca, casera significa amante. En cambio, en Lima, casera significa clienta, una clienta perenne que siempre viene a comprar. ¿Te das cuenta? Es semántica. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Esa es la variante que existe, ¿no? Va a depender mucho en qué contexto estás. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, sí, sí, profesora, entiendo. A lo otro que son los niveles de lengua que están dentro del sociolecto, ¿sí? Dialecto es variante regional, ¿sí? Ok, ¿Te queda claro? pues, sí, entiendo. Muchas gracias. Listo. Bien, chicos. Hasta aquí quedaría la clase el día de hoy. Bien, le voy a mandar a Andreita lo que es el material, los PPTs y también la fichita, ya con las claves para que también puedan ustedes resolverla. Ya, bueno, que faltaron 3 nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok, chicos. ¿Quién levanta la mano ahí? ¿Alguien levanta la mano? No me sale ahí, pero... Bien, chicos. Entonces, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Prometo estar con una buena conexión. ¿Está bien? Cuídense mucho. Chao. Chao, Miss. No, profesora, cuídese mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego. luego, profesora. Cuídese.